Hoy vamos entonces a indagar un poco acerca de este siguiente tema y tenemos ya en línea directamente desde la ciudad de Caracas a la psicólogo clínico Wendy Somoza. Ella es egresada de la UCB y pues por supuesto el día de hoy estará compartiendo con nosotros este interesante y bueno, importantísimo tema para toda la audiencia, pues siempre queremos entregarle a todos ustedes esa cápsula que necesitamos para edificar a nuestra sociedad, ayudarnos unos a los otros y contar con la ayuda y la herramienta, el apoyo de profesionales como en este caso, en esta oportunidad tenemos en línea desde ya a la psicólogo clínico Wendy Somoza. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Yulmari. Buenos días a las personas que están escuchando este programa. Gracias por la invitación. Estamos contentos de poder contar con tu apoyo en este programa, pues aquellas personas que están viviendo el proceso de un divorcio o una separación, este programa especial, manipulación a los hijos contra sus padres, un maltrato habitual en la ruptura. Contamos con la psicóloga Wendy Somoza. Háblanos un poco, Wendy, realmente ya indagando acerca, entrando en materia acerca de este tema, la ruptura en las parejas. Sí, a ver, la ruptura en la pareja, digamos, tiene que ver con cuando dos personas que tenían un compromiso, que en principio era con un lazo afectivo, se comprometieron, ¿no?, a ser parejas, deciden ya no continuar con ese modo de vínculo o de lazo a los que se habían comprometido. A veces implica divorcio o simplemente cambio de lugar de vivienda, por ejemplo, o también tiene que ver con esto del modo de cómo se venían comunicando antes, ¿no? Entonces es establecer una separación allí en ese modo de vínculo. Y cuando hablamos de esa ruptura, definitivamente hay cosas que durante un tiempo, cuando decidimos ya iniciar una relación, empezamos como a trabajar en equipo, a que todo lo que logramos en el hogar es parte de papá y mamá o parte de la mujer y el hombre. Y es parte del esfuerzo, del trabajo, del cariño, todo lo que emprendiste con la mayor ilusión. Pues llegó el momento, ya es la ruptura, porque aparte de adquirir quizás el aparato o la cama, adquiriste algo también muy valioso, como lo es el caso de los hijos. Y aquí es donde nosotros vamos a enfocarnos lo importante que es trabajar muy cuidadosamente cuando tú decides ya emprender una relación y vienen las dificultades, vienen algunos factores que impiden darle continuidad a esa relación. Quizás no es únicamente el juego de sofá o el televisor, no, es también qué vamos a hacer con el niño o qué es lo que está viviendo el niño en ese proceso, en ese hogar. Llega un momento en que quizás mamá y papá piensan en ellos nada más, piensan en, oye, perder al esposo o a la esposa, o quizás pues se dicen de todo, pero no llegan a pensar en cuál es la condición y qué es lo que está viviendo el nené, el niño, su hijo, quien decidieron realmente también adquirir y tener con el mayor amor, con esa ilusión en esa relación. Entonces, el día de hoy vamos a seguir desarrollando, ¿verdad, doctora? Vamos a seguir trabajando, Wendy, este punto en el cual tú, que estás en sintonía a esta hora, decides a tomar una decisión de divorciarte, pues tienes que ser muy prudente y saber realmente qué y cómo debes hacerlo, de manera de que tal forma no cause un daño emocional a tu hija o a tu hijo. Tenemos allí, ¿cuánta más o menos? Tenemos una estadística muy avanzada, ¿cierto? ¿Puedes hablarnos un poco, Wendy, del tiempo o la cantidad de personas? Porque ya obtenemos que obviamente cómo afecta a los hijos realmente una separación. Esa estadística que seguramente se maneja o un porcentaje estimado a nivel, quizás en nuestro país, pues a nivel nacional se vive con frecuencia y lo pudimos vivir de una manera muy cotidiana con amigas muy cercanos, ¿no? ¿Sí? Sí, de hecho es una de las causas muy frecuentes de motivo de consulta
la separación, ¿no? O sea, por divorcio, debido a que, digamos, hubo dificultades en el manejo que causó ciertas consecuencias, no solamente a las personas que se están divorciando, sino a los hijos también. Entonces, sí, digamos que es un porcentaje bastante alto. Ahí, digamos, un factor muy importante que tiene que ver con el manejo de los padres, ¿no? Cómo se manejan, eso influye muchísimo en lo que pueda causar en los hijos. Es un momento, digamos, de crisis y de duelo que depende mucho de con qué tanto cuidado puedan manejarlo. A veces eso es como tan difícil que incluso sin darse cuenta ya han causado daño en los hijos. Entonces por eso es muy importante esto que tú mencionas, ¿no? Estar preparados. Por eso es importante este tipo de espacios, que las personas puedan estar, ¿no?, un poco orientadas de que sí, realmente influye mucho la manera en cómo los padres manejan esta situación con los hijos. Muy interesante. Vamos a desarrollar un poco más esto y dándole también una acotación a todos nuestros queridos usuarios, muchos autores interesados en este tema, uno de ellos Lucía de Prado, en el libro Yo no puedo ser dos. Los padres se divorcian, los hijos no. Y presentan, por supuesto, ellos tienen esa misión de una organización de prevenir los graves daños que sufren los niños tras un divorcio de alta conflictividad. Del Prado, por supuesto, ella añade, esta autora, daño del tipo emocional. Solo el 15% de los casos consume el 90% de los recursos judiciales. De ahí las montañas de expedientes judiciales y la lentitud en resolver. Cuando los conflictos traspasan o pasan la línea delgada del respeto, no se logra dar marcha atrás y se utiliza a los hijos como elemento de chantaje. Cuidado con eso. Nosotros al regreso vamos a seguir indagando acerca de este tema. Exactamente son las 10:31 de la mañana. Para darle continuidad el día de hoy esta programación allí en línea directamente desde Caracas, Wendy, continuamos entonces. ¿Cómo en el caso de las rupturas, por supuesto, cuáles son exactamente ese tipo de consecuencias? Sí, bueno, como ya había introducido, Mari, que no solamente tiene que ver con la separación de bienes, de muebles, sino que también tiene consecuencias emocionales importantes, ¿no? En principio que implica un duelo por el cambio en la dinámica de vida en general. O sea, es un duelo, es un momento de crisis. Que sea un momento de crisis no necesariamente quiere decir que va a conducir a algo negativo, ¿no? Sino que es una crisis en tanto un cambio muy significativo en la vida de las personas, especialmente en los hijos, que ahora estabas comentando sobre la consecuencia para los hijos, cómo manejar esta separación, ¿no? Porque incluso en detalles que parecen pequeños, pero son muy importantes, cuando toca incluso decidir quién se va a quedar, o sea, el acuerdo de cómo quién se va a quedar con los hijos, cuánto tiempo, hacer ese tipo de acuerdos es bastante complejo, ¿no? Y allí es fundamental tomar en cuenta qué dicen los hijos al respecto, comunicarse con ellos es muy valioso. Entonces, en algunos momentos para estos hijos puede ser vivida como algo triste, algo doloroso, pero también en un mínimo porcentaje hay niños que incluso, digamos, sienten cierto alivio porque ya cuando los padres estaban unidos era incluso peor para ellos, ¿no? O sea, eso va a variar, depende de las circunstancias que llevaron a esa pareja a la separación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un punto crucial que tiene que ver con la violencia. En casos de violencia ocurre más esto, ¿no? Que los hijos se sienten incluso mejor cuando se da la separación. Bueno. Entonces,
creo que es importante también tomar en cuenta un poco los motivos, pero digamos, a nivel general sí implica un duelo. Creo que hay un factor allí muy importante. ¿Cómo determina entonces la edad? Yo creo que la edad, en el caso de los niños, ¿qué edad por lo menos ya, obviamente cuando están muy chiquitos, ellos no pueden percibir eso? ¿Qué edad es como recomendable? Quizás, claro, hablando de esa manera en que nadie va a decidir, mira, esta edad es que vamos a separarnos ahorita porque el niño tiene tal edad, o sea, pero en realidad, ¿cuál es la edad que crees tú que pueda llegar a afectar menos en una separación en el caso de los hijos? Uy, sí, es una pregunta bastante difícil por lo que comentas, ¿no? Porque no es necesario esperar a una edad para hacer este tipo de cambios, incluso estando muy pequeños, cuando ya crecen, sí es importante explicarles, ¿no? Porque los padres viven como viven, separados. Creo que independientemente de la edad, sí es importante la información, ¿no? O sea, irla actualizando en la medida que los hijos van creciendo. De pronto es más fácil para los hijos entenderlo, mientras, digamos, más infantiles son, más pequeños, hay como más receptividad, porque todavía no está en una edad en la que está el juicio moral, social, que viene con la educación, con la escuela, por ejemplo, que influye mucho en las opiniones, ¿no? Claro. Y en las normas sociales. Entonces, por eso, en edades tempranas, digamos, es como más fácil para los hijos entender eso. Ya entrando a la adolescencia, me parece que un punto de crisis puede ser un momento de crisis muy fuerte para los hijos, porque bueno, están atravesando no solamente por este cambio hormonal y de crisis en ellos mismos, como para, bueno, tolerar otra crisis que tiene que ver con el cambio en la familia, que es importante, digamos, hacer la salvedad de que si una persona en este momento está planteándose una separación y los hijos son adolescentes, no es que van a desechar, ¿no?, esa decisión por esto. O sea, creo que en la medida en que haya un buen manejo, va a ser como menos traumático, si se quiere, para los hijos, independientemente de la edad. Y fíjate también este caso, lo que acabas de mencionar hace un momento, que ya cuando viven en el hogar, ves que es tan así la ruptura, hay tanto daño de parte del otro, que ya el hijo como que lo ve, bueno, no es lo mejor, la mejor decisión. Quizás hay un punto de vista un poco, quizás no sea, en este caso no le afecte, ¿no?, sino todo lo contrario. La separación es lo mejor y bueno, recibirlo. Hay hijos que pueden llegar a esa madurez de aceptar con tranquilidad una separación sin que sea afectado. Sí, así es. Incluso generalmente lo que más afecta a los hijos, más que la separación como tal, son digamos, justamente lo que preguntan, las consecuencias que eso va a implicar para su vida. Por ejemplo, si se tienen que mudar de casa, cómo van a hacer con los amiguitos, cómo van a hacer con el entorno donde ellos estaban, cómo va a ser entonces ahora la comunicación con el padre o la madre que ya no va a vivir con ellos, con la familia en general que de pronto ellos están acostumbrados a ver. Digamos que ellos piensan como mucho en esto, más que en que ya los padres no están juntos. Claro, hay casos puntuales en los que los hijos están como muy apegados a los padres, o sea, cuando digamos no hay como mucha diferencia entre la pareja y los hijos. No sé si sabes de casos en los que esto pasa, en lo que, digamos, ponte tú, si son tres, madre, padre, hijo, los tres están habían estado como tan apegados en la dinámica que a veces es como difícil diferenciar una separación de pareja y una separación de padre e hijo. O sea, que
hijos empiezan como a confundirse, ¿no? O sea, de quién se están separando. Creo que eso es otro caso también, digamos, difícil a veces, el manejo, para que ellos entiendan que los padres no se están separando del hijo o de la hija, sino entre ellos como pareja. A veces en ese punto sí es bastante complejo, claro, y trae como consecuencias más fuertes para estos niños. Bueno, fíjate, el punto clave allí que teníamos en realidad la edad. Ya conversábamos acerca de eso. Cuando ya está muy pequeño, obviamente no pueden darse cuenta de lo que ocurre. Cuando ya están adolescentes, es de hecho ya la adolescencia no es nada fácil ya a esa edad. En el caso de los hijos, ya enfrentando este tipo de situaciones en el hogar con papá y mamá, quizás esto pueda no ayudar mucho, ¿no?, en la conducta de él. Pero ocurre, ¿cuál es ese paréntesis que queda entre lo que es la adolescencia y de muy chiquito? Pues 7, 6, 8 años, ponle. ¿Qué ocurre cuando entonces empieza mamá a utilizar estrategias que realmente no son sanas, o papá empieza a utilizar estrategias que no son sanas y que pueden entonces empezar a ser utilizado el niño emocionalmente a causarle un daño? Pues al regreso vamos a conversar cuáles son esas actitudes dañinas para los hijos por parte de los progenitores. Seguimos con nuestra entrevista el día de hoy. Por aquí quedamos con esta otra pregunta al aire. Nuestra querida psicólogo por allí está en línea, Wendy. Actitudes dañinas para los hijos por parte de los progenitores. Sí, bueno, vamos a poner una en general e ir describiendo, bueno, qué implica esto, ¿no? Que sería no tomar en cuenta a los hijos, su salud emocional o la importancia o el lugar que ellos tienen en la familia, ¿no? Y una manera de no tomarlos en cuenta es cuando no se les informa de lo que está ocurriendo, de que se están separando, de que está ocurriendo algo allí que va a cambiar en la familia. Y veces que esto ocurre, se esperaría que no, pero sí ocurre con cierta frecuencia, que no se les informa a los hijos de lo que ocurre. Entonces ya una vez lo que tienen que hacer vienen los cambios, ¿no? Sin una palabra que acompañe a este hijo con lo que está pasando. Entonces ellos empiezan como a hacerse fantasías, ¿no? Como a pensar de qué es lo que está pasando. Generalmente ocurre mucho que los hijos terminan como culpándose ellos de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, porque a veces está esto de bueno, si te portas mal, pasa tal cosa. Entonces lo que se escucha en ocasiones en los hijos es esta creencia de que ellos son los culpables de la separación, porque no hay como una explicación de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, me porté mal y esto fue la consecuencia de eso. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta a los niños. Otra manera de no tomarlos en cuenta es cuando, justamente metiéndonos un poco en materia y en el título del programa, que tiene que ver con utilizarlos para hacerle daño al padre. O sea, si es de la madre, es que la madre utilice al hijo para hacerle daño al padre, o al revés, que el padre utilice al hijo para hacerle daño a la madre. Allí no se está tomando en cuenta la subjetividad, la importancia que tiene este hijo o hija como persona, ¿no? Entonces, digamos, le pasan por encima a eso. Entonces ocurre esto que habías mencionado sobre la manipulación, bueno, es tratar de influir en el hijo de manera que lo que este hijo diga cause cierta, digamos, a nivel emocional, un impacto en el padre o en la madre, obligándolos también a que tomen una posición que si estás del lado del padre o del lado de la madre es terrible también. Ahí tampoco se está tomando en cuenta al hijo. Digamos que se está sobreponiendo
justamente la dinámica con esa persona de la cual te estás separando y por encima de lo que está viviendo el hijo. Creo que eso es fundamental, hacer esa diferencia, ¿no? Y que también ver que, bueno, si bien está pasando este conflicto con el padre, el conflicto es con el padre o con la madre y no con el hijo, pero a veces y con mucha frecuencia ocurre que quien vive más las consecuencias son justamente los hijos. Incluso esto suena a veces como bastante fuerte, pero sí, en muchas ocasiones son utilizados, incluso para conseguir ciertas cosas del padre, sea de la madre hacia el padre o el padre hacia la madre. O sea que existen muchas esas actitudes o digamos que algunas decisiones estrategias que utilizamos, quizás, no sé, por desesperación, desorientados también en este proceso de separación como padres, tratan de establecer una alianza con el niño ofreciendo quizás cierta recompensa o quizás existan también castigos que no dan resultado realmente, bueno, al ver que se utiliza el niño a través de castigos no motivados, se puede prestar también este tipo de situación. Y quizás lo que estabas comentando, ¿no? El progenitor busca que su hijo tome por otro o tenga preferencia hacia otro. Estos padres generando un conflicto que compromete definitivamente su estabilidad emocional. Quizás estás en sintonía a esta hora, estás pasando por este proceso, es hora de que te detengas, es hora de que sepas realmente qué es lo que estás haciendo, cómo lo estoy haciendo, pedir calma, porque quizás la desesperación te lleva a tomar decisiones, a hacer cosas inadecuadas que no te llevan realmente a pensar en el bienestar de tu hijo. Vamos entonces, quizás en los colegios, muchos los profesores, maestras pueden detectar desde ya cuando un niño realmente está manifestando algunos síntomas, porque puede ser que esté pasando por un proceso en el hogar, esté pasando por un proceso similar a este, pero al regreso quiero que me converses, me hables un poco cuáles son los síntomas que presenta el niño cuando está bajo chantaje o manipulación. De inmediato damos con la siguiente pregunta que habíamos dejado acá. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el niño cuando está bajo chantaje o manipulación? Cuando el niño está presentando ya conductas que dan señales que algo está ocurriendo en el hogar o que algo realmente le está sucediendo. Sí, bueno, justamente estos síntomas suelen verse, como lo habías mencionado antes, en las escuelas, ¿no? En su rendimiento en la escuela, generalmente son las maestras, los maestros quienes logran captar que está ocurriendo algo, y generalmente es cuando, por ejemplo, hay un cambio significativo en el rendimiento académico, ya las notas, digamos, pueden disminuir, y que antes no era así. Por ejemplo, si era un niño o una niña aplicada, cuando hay conductas de retraimiento social, que ya no comparte con sus otros compañeros, como antes hacía, cuando, por ejemplo, también se ponen agresivos, no solamente hacia los compañeros, sino incluso hacia las figuras de autoridad, son como señales que llaman la atención, ¿no? Sobre todo cuando ya este niño o esta niña previamente no se comportaba de esta manera. Y a veces también cuando observan, ¿no? que el apetito, que no come, de pronto en el recreo está solo, no come, digamos que son síntomas importantes, y digamos hay otros como más sutiles, que es cuando están estos niños o niñas como bastante inseguros al hablar, cuando se expresan y se observa que hay como cierta tristeza, angustia, estos niños que están como en constante estado de alerta, ¿no? Que eso no le permite concentrarse tampoco en las actividades escolares. Y también lo pueden notar familiares o personas de su círculo, que no son los padres, porque generalmente cuando ocurre esto,
es porque justamente los padres no se están dando cuenta, ¿no? De cuál es el proceso de los hijos, porque están como muy enfocados en esa situación de la separación, a veces incluso sin intención de que eso sea así, está volcada toda su energía en eso y entonces se deja a un lado a los hijos y no se observan, ¿no?, estos cambios, y entonces las personas alrededor son las que están como más atentos o se pueden dar cuenta de estas cosas. Y, por ejemplo, con familiares hay veces que estos hijos pueden buscar como estar afectivamente mucho más pegados con otros familiares que antes eso no era así. O sea, a veces como que ocurren dos cosas, dos extremos, o se ponen demasiado retraídos o más bien buscan como un extremo afecto de otras figuras, sea familiares, incluso vecinos, cuando ya no quieren estar como tanto tiempo en casa. También puede ocurrir, incluso otra cosa que dependiendo del vínculo que tenga con sus compañeritos, a veces hay comentarios, ¿no?, sobre lo que está pasando. Incluso son niños y niñas que a veces hasta pueden estar vulnerables a recibir acoso escolar. Esto que llaman bullying también pasa, ¿no? Pasa mucho que bueno, hay comentarios en la escuela o en el entorno de que este niño o esta niña está pasando por esa situación y ellos están en un estado vulnerable. Entonces, hay veces que niños o niñas a veces sin mala intención, no sabemos, ¿verdad? Pero ocurre esto de meterse con los niños, de que bueno, que ya no están los papás juntos, o se mete con ellos por otros motivos, porque justamente están en un estado de vulnerabilidad e incluso de desprotección. Por eso allí es fundamental la figura tanto de los maestros y de personas cercanas, otros miembros de la familia que puedan estar allí atentos si están viendo que su familia está pasando por un proceso de divorcio y el hijo o la hija está como un poco afectado. Bueno, es importante tener esa alarma allí y incluso hacer de apoyo, ¿no? Porque a veces lo que quieren estos niños es como apoyo, protección, por este momento que también es transitorio, ¿no? Ya después verán cómo eso se va acomodando, se va ajustando, sí. Una vez que se produzca el cambio. En el caso de lo que frecuentemente vivimos en el colegio, lo que puede presentar al niño, cuando existe esa manipulación, en el caso de que el niño quizás está más con papá o le dieron la custodia a papá o a mamá, existe entonces que quizás la familia que también está en el entorno con quien esté puede entonces colocar al niño en contra, que es lo que también estamos manejando en este caso, en cuanto a algunos síntomas que puede presentar, en que esté manifestando que también está siendo manipulado y que está haciendo ponerlo en contra de la otra persona, del padre o de la madre. Esto también es importante porque trae lo que hablaba la psicóloga, nos indicaba allí Wendy, las dificultades también, incluso sentimientos de culpa. El niño a veces no sabe realmente qué es el por qué. Quizás, mira, mi mamá se comporta de esta manera o me abandonó. Le dan a entender que ha sido abandonado, no te cuida de la mejor manera. Este tipo de confrontaciones, porque quizás el niño puede llegar a no entender de que un ser querido o alguien que te aprecie puede llegar a causarte un daño. Un daño no necesariamente porque te esté golpeando, sencillamente porque está siendo utilizado, sencillamente porque está siendo manipulado, y estos daños pueden realmente ser presentados a través de esos síntomas que pueden causar quizás hasta llegar al niño a estar internamente en un mundo de depresión, de muchas interrogantes que quizás él no tiene con claridad y exactitud. Pues él está allí en el centro de esta situación. Allí teníamos estos síntomas que pueden presentar. Ahora
vamos a estudiar cómo realmente, qué deberían actuar, de qué manera van a actuar los padres ante esta circunstancia, cómo es la manera en que ellos deberían realmente de tratar esta situación, que no afecte, por supuesto, que no tomen decisiones que causen daños emocional a su hijo. Tenemos la oportunidad de disfrutar de desarrollar este tema, Manuel, esta pregunta, o necesitamos irnos a la publicidad de la estación. Bueno, exactamente 11:32. Al regreso con más de este tema tan interesante el día de hoy. 11:46 de la mañana, ya enviamos ese saludo a todas las personas que se están uniendo aún más, Creaciones 2020 en el Guevara y Tequilazo. Bueno, gracias por estar allí con nosotros y bueno, echando ese cuento a través de Instagram a todos los que se integran, todo lo que es poniendo el día de la entrevista del día de hoy y quedó al aire, atento, la psicóloga está allí en línea. ¿Cómo deberían entonces actuar los padres ante esta situación? Sí, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que ya se ha explicado que esto es un proceso, es una crisis, ¿no? Entonces, ya el momento de la separación como tal, cuando ya deciden físicamente ya no estar juntos, previo a eso, ellos saben, ¿no? Se supone que ellos ya lo han conversado y han llegado a ese acuerdo. Cuando una vez se converse y ellos llegan a este acuerdo, es importante la preparación a los hijos. O sea, importante decirle, bueno, hemos llegado a la decisión de que ya no vamos a seguir juntos, ahora lo que va a ocurrir es esto y esto. O sea, digamos, informarles, que tiene que ver con tomar en cuenta al hijo o a la hija en este proceso. Cuando los hijos están preparados es más fácil procesar los cambios que vienen porque están avisados, ya están informados, ¿no? Y esto es importante acompañarlo con palabras que le ayuden a este hijo, a esta hija a entender lo que está pasando de la manera más reconfortante posible y que se sientan lo más protegidos posible durante todo este proceso. Por ejemplo, una frase que puede ser útil es decirle, bueno, me separé de tu madre o me separé de tu padre y no de ti. O sea, porque ocurre a veces con frecuencia que los hijos pueden creer que una vez ya no viven con el padre o con la madre, estos se divorciaron de ellos también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa diferenciación? Me separé de tu madre o tu padre y no de ti. Hacerles saber que estarán protegidos durante ese proceso y después, incluso después de que surja la separación y los cambios que vienen. Para garantizarle esta protección, a veces es importante contar con figuras de apoyo, ¿no? Con sean familiares o amigos muy cercanos en este proceso, porque sí, a veces, implica ciertos movimientos, ciertas cosas que tienen que hacer que de pronto no le permiten el tiempo suficiente para dedicárselo como antes lo hacían a sus hijos. Pero es importante hacerles saber que siempre van a contar con su apoyo. También decirles en el momento que los están preparando, que les están informando, que estarán dispuestos a responder sus preguntas. A veces estos hijos tienen inquietudes y no las manifiestan por miedo a que los vayan a regañar o que vayan a ser juzgados o castigados, justamente con lo que comentabas de la manipulación. Por eso es terrible la manipulación, porque los hijos incluso empiezan como a callarse, ¿no? A no decir nada, a no preguntar, por miedo a que vayan a ser regañados o castigados por uno de sus padres. Por eso es importante tener apertura a las preguntas. Las preguntas no son para poner en cuestionamiento a los padres, sino más bien porque ellos están interesados en saber lo que está pasando. Claro. Y en la medida en que ellos saben lo que ocurre, pueden ellos ver qué hacer también, ¿no? Les da cierta libertad a ellos. Y también, ¿sí? Digo que también aclarar esa duda de que el niño, decirle, ¿no? Que no es por culpa de él, ¿verdad? Así es, también. Así es, sí. Sí, eso es importantísimo, Yulmari.
qué bueno que lo rescatas, porque justamente es acompañar, eso es parte de acompañar con palabras lo que está pasando, avisarle, esto que está pasando no es culpa tuya, tú no hiciste nada, es algo que acordamos nosotros, sea por los motivos que sean, tú no tienes la culpa de lo que está ocurriendo, eso es importantísimo. Durante, Uh-huh. disculpa Wendy, ya el tiempo se nos arropa, Sí, sí, durante el proceso ya, cuando se decide, es necesario, o no necesario utilizar el apoyo profesional, en el caso como ustedes, psicólogos, tanto al niño, al hijo o conjuntamente con padres, ¿es necesario o cuándo realmente sería necesario? Ok, bueno, para ser breve, justamente cuando empiezan los cambios en el colegio, cuando empiezan estos maestros o maestras a notar lo que está ocurriendo, o las personas alrededor, cuando los mismos padres se están dando cuenta de que ya este hijo, esta hija está cambiando, tiene un estado de ánimo disminuido, hay dificultades en su entorno social, están como más agresivos, tienen los problemas académicos, y hay casos también donde ellos pueden expresar incluso la ideación o hasta el punto de intento de suicidio. Creo que eso es algo como bastante importante allí, porque sí, está en un estado tan vulnerable a veces que incluso pueden llegar a este tipo de intentos, ¿no? O al menos tener la idea. Entonces, eso es un motivo muy importante de consulta con un psicólogo. Y también cuando observan que hay un apego extremo hacia estos padres, cuando digamos hay una negación muy fuerte a esta separación, que aunque es una decisión de los padres, los hijos están como muy renuentes, o sí, como bastante agresivos con esto, como que se imponen. Esto pasa mucho a veces, ¿no? Que se le deja como, a veces el otro extremo es como dejarle la decisión a los hijos, que ellos decidan si se tienen que separar o no, y eso también es un error. Claro. Entonces, importante cuando estos hijos están como muy negados, muy aferrados a que ellos tienen que mantenerse juntos. También es un motivo de consulta, porque cuando esto no pasa ni por un profesional, ni están preparados, puede tener consecuencias terribles a lo largo de la vida, no solamente en el momento del impacto, sino que tiene secuelas a lo largo de la vida de estas personas. Claro. Eso es lo que quería, ¿verdad, Wendy? No sabemos si realmente lo que no sanamos, esa herida, eso que está aquí en la infancia, el proceso de crecimiento, si no se sana, quizás puede entonces esa herida seguir abierta hasta que tú empieces quizás a construir tu hogar, a casarte también. Quizás esto puede también llevarle esas secuelas, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso sí puede haber como cierto temor, incluso al compromiso, ¿no? Dependiendo de cómo hayan manejado esta situación. Bueno, importantísimo el tema del día de hoy. Tratemos de sanar esas heridas, tratemos de edificar el hogar cada día y, por supuesto, ser sinceros, ser muy sinceros unos del otro, ser muy claros en que también no debemos permitir que nada ni nadie pueda entonces interferir en lo que es la tranquilidad del niño, y que podamos entonces dar un paso con la seguridad de saber de que no estás dañando a nada ni a nadie. Así que gracias, Wendy. ¿Algunas recomendaciones o tu punto de redes sociales donde podríamos ubicarte, tu contacto telefónico para nuestros queridos usuarios que están a esta hora en sintonía? Bueno, muchas gracias por el espacio. Qué bueno que existe este tipo de orientación, ¿no?, a la comunidad. El Instagram es Wendy.sí, en Instagram, ¿no? Sé que generalmente esa cuenta últimamente no la he utilizado, pero no sé si se puede repostear, pero es Wendy S.sí, algo así. Y en Twitter sería WD Sumosa. Es como la más activa que tengo en este momento. Y el número de teléfono 0414-920-4820. Bueno, agradeciéndote infinitamente ese tiempo que nos has brindado, infinitas gracias de verdad
Bueno, para todos nuestros queridos usuarios, espero que todo esto haya quedado un poco, creemos que obviamente necesitamos más tiempo para desarrollar más y más, pero lo más importante es saber que todo lo que quizás este programa se ha desarrollado ha sido para ti o para una vecina, para una amiga. Lo importante es que lleve entonces este mensaje que pueda ser entonces la solución al problema. Gracias a todos ustedes. En la presidencia Orlando Amá, en la dirección de la estación Julio César Pulido, en la parte técnica Manuel Perdomo, en lo que fue la producción y locución de Yulmari al aire, Yulmari Hernández. Agradecemos a nuestra invitada del día de hoy, Wendy Sumosa. Será entonces hasta mañana, Venezuela.